Queridos hermanos y amigos que están con nosotros, visitas también que están entre nosotros. Cristo Jesús está a las puertas. Cristo Jesús viene y viene pronto. Y no podemos postergar nuestra preparación para un futuro. La decisión tenemos que hacerla ahora porque Cristo viene. La decisión la tenemos que hacer ahora porque Cristo Jesús está a las puertas. Cristo Jesús viene muy pronto. Y más pronto de lo que usted y yo pensamos, mi querido hermano. Y quiero leerles un libro que se llama Evento de los Últimos Días. No sé cuántos de ustedes tengan Evento de los Últimos Días, pero quiero leerles de manera sencilla lo que este libro menciona en relación a lo que es este movimiento. La Iglesia Adventista no inició como iglesia, inició como movimiento, y si inició como movimiento, terminará también como movimiento. ¿Por qué razón? Porque el papado está tomando el control de todas las iglesias e instituciones que están registradas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros que no pertenecemos a alguna institución registrada, no nos vamos a registrar. Porque al registrarnos nos constituimos parte de una asociación religiosa, constituimos parte de una asociación con el Vaticano, y en ningún momento tenemos que tener nosotros el deseo o los planes de unirnos con el que se proclama enemigo de Dios o el anticristo aquí en la tierra. Si quedó claro eso, diga amén. Nosotros somos un movimiento que Dios ha levantado, no nosotros, no Rodolfo Pereda, ni cualquier otro pastor que esté predicando la verdad presente. No, este movimiento lo levantó Dios y lo levantó para este tiempo, para predicar las verdades que han sido destinadas para este tiempo. Daniel quiso entender todo lo que Dios le inspiró, y Dios le dijo: Daniel, no es para ti, es para los que viven en los últimos tiempos. Y hermanos, usted y yo estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Estamos viviendo en las últimas horas de gracia. Por lo tanto, voy a ir directito al punto. Evento de los últimos días, página 49. El capítulo se llama La Iglesia de Dios. Entendamos, hermanos, quién es la Iglesia de Dios. Leí el sábado pasado una cita del Espíritu de Profecía donde dice que son los que están velando, los que constituyen la Iglesia de Dios. No son los que están dormidos. Según Mateo capítulo 25, toda la iglesia, y no podemos decir que es otra iglesia, es la iglesia adventista, la iglesia de Laodicea, la que está dormida. ¿Y cómo está dormida? Creyendo de que porque su nombre está escrito en el libro de la iglesia, también su nombre está escrito en el libro del Cordero. Pero dice el Espíritu de Profecía, no lo digo yo y no lo voy a leer por el tiempo, pero dice el Espíritu de Profecía, Dios a través de su profeta, que no todos los nombres que están registrados en el libro de la iglesia aquí en la tierra están registrados ¿dónde? En el libro del cielo, en el libro del Cordero. Por lo tanto es allá, hermanos, donde ahora a todos aquellos que entregaron su vida a Cristo, su nombre está siendo ratificado en el libro del Cordero. No en un registro de seres humanos, sino en el registro del Cordero de Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, nosotros no estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito, ¿y saben cuál es ese propósito? Deseado de todas las gentes. Anoche en la reflexión lo leímos. Dios quiere habitar en todos y cada uno de nosotros. Dios nos creó y nos recreó para que Él pueda habitar en nosotros. Al principio, Satanás se quiso salir con la suya engañando a Adán y a Eva. Adán fue creado sin pecado, sin la tendencia al pecado. Pero a partir de ese momento, mis queridos hermanos, el pecado se metió. Pero ahora viene Cristo para volvernos otra vez y reformarnos a la misma forma que teníamos antes de la caída de Adán y Eva. Dios nos está llevando poco a poco para que nosotros estemos en una situación donde no tengamos nada que ver con el pecado. Dios está trabajando a través de la Reforma Pro Salud. Por eso la hermana Charis habla de la Reforma Pro Salud. Dios nos está llamando y preparando a través de la Reforma en la Educación. Por eso nuestra hermana habla de la Reforma en la Educación. Dios nos está llamando a salir de las ciudades porque el carácter se transforma en el campo. Dios nos está llamando a predicar los mensajes de los 3 ángeles porque es el mensaje para este tiempo. Usted y yo fuimos llamados con una identidad específica y una misión específica. Predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, mi querido hermano, si su carácter todavía no es como el de Cristo Jesús, oremos. Estemos unánimes.
Aquí en este movimiento, hermanos, no debe existir que la camioneta es mía, que este terreno es mío, que esta casa es mía. No, la camioneta es de todos, el terreno es de todos. El mismo espíritu que tenían los discípulos cuando descendió, antes de que descendiera el Espíritu Santo, es el mismo espíritu que usted y yo tenemos que tener ahora para recibir la lluvia tardía. Y saben una cosa, hay muchos todavía que miran eso como en el futuro. No, la lluvia tardía lo podemos tener ahora, pero hay que preparar nuestros corazones. Y para eso se promueve la enseñanza de la reforma en la alimentación. Desde 1863 Dios está llamando a esa reforma. Desde 1886 salir de las ciudades. Desde 1872 reforma en la educación. Queridos hermanos, estamos tarde, pero gloria sea al Señor Jesucristo que estamos aquí. Tenemos esperanza en Cristo Jesús mientras dure el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia. Por eso voy a leer lo que voy a leer en la página 49. Dice aquí, deben producirse reformas. Por eso predicamos de reformas aquí. ¿Y qué es una reforma? ¿O cuál es la razón de una reforma? ¿Por qué razón, hermana? Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Por eso tenemos que ser llevados a una reforma, porque como pueblo, como iglesia adventista, hermanos, hemos estado durmiendo, hemos estado roncando y no hemos estado haciendo las cosas que debemos de estar haciendo. No estamos dando el sonido certero de la trompeta. Estamos siguiendo predicando, como dice 1 Samuel capítulo 8, donde el pueblo le pide a Samuel, ponnos un rey porque queremos ser como las otras naciones, queremos adorar como las otras naciones, queremos vivir como las otras naciones. El pueblo adventista ahora está diciendo, queremos adorar como adoran las iglesias, las otras iglesias, queremos vestirnos como se visten las otras iglesias. Es más, queremos predicar los mismos temas que se predican en otras iglesias. ¿Qué temas se predican en otras iglesias, mi querido hermano? Hablemos del amor de Cristo. Hablemos de que somos hijos de Dios. Hablemos de que somos la iglesia de Dios. Hermanos, eso ya lo sabemos. Pero el mensaje para este tiempo es cómo está tu relación con Dios. Cómo está tu situación delante del juicio que se está llevando a cabo ahora. Esto, mis queridos hermanos, no es para cualquier persona. Esto es para personas valientes que estén dispuestas a dar inclusive su vida por la causa de Cristo Jesús. Y saben, mis queridos hermanos, que el papado está trabajando durísimo. Y quiere poner a todos en una sola humanidad, fratelli tutti. Pero ¿saben cuál es el propósito? Dice uno de los fragmentos ahí, en Fratelli Tutti, para que todos tengamos un mismo Padre. ¿Y quién es el que se pone en lugar del Padre aquí en la tierra? El Papa. Todas las religiones que sigan al papado van a firmar, es más, ya firmaron documentos para que ellos tengan un solo Papa, un solo Padre. Pero usted y yo no estamos llamados a formar parte de ese sistema, sino a ser hijos del verdadero Padre y único que está en el reino de los cielos. Queridos hermanos, el tiempo se va a poner difícil, el tiempo se está poniendo complicado. Ya no podemos seguir jugando con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo, mis queridos hermanos, ya no. Ya no podemos tener el mismo carácter que antes teníamos. Ya no podemos seguir predicando lo mismo que antes predicábamos. Hermanos, si hay entre nosotros todavía personas que están practicando cosas malas en relación a su matrimonio, en relación con su familia, por favor, en el nombre de Jesucristo, entregue su vida a Cristo, conviértase al Señor de verdad y no juegue con las cosas de Dios. Tomemos las cosas de Dios en serio, vistámonos como debemos de vestir, honestamente, comamos como que debemos de comer, no en glotonerías. Hermanos, ¿qué es eso que dentro del pueblo de Dios estén las personas todavía con aretes? ¿Qué es eso que con cadenas? Eso no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser sencillo. Su ornamento debe estar en el corazón. ¿Saben que el santuario era feo por fuera pero bonito por dentro? Porque era la humanidad de Cristo por fuera pero la divinidad de Cristo por dentro. Y es esa divinidad de Cristo la que tenemos que tener nosotros para ser personas preciosas. Piedras preciosas. Sigue diciendo aquí, hermanos, escuchen bien. Como reformadores, no como reformistas. Porque muchas personas llaman al reformismo, a ser reformista, no tiene nada que ver con eso. Como reformadores, dice aquí, habían salido de las iglesias denominacionales. ¿Quiénes? ¿Quiénes habían salido de las iglesias denominacionales? Los adventistas del séptimo día. ¿Vamos bien hasta aquí?
Pero escuchen bien lo que la sierva de Dios escribió por inspiración. Pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado esas iglesias. Dice ella, esperábamos que no habría necesidad de otra ¿qué? De otra salida. Oh, mis queridos hermanos, si Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo es con un propósito especial. Que Dios produzca en nosotros una nueva criatura, una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, hermanos. Yo creo que es un versículo que ya lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno, ponga mucha atención en el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, no es que si estuvo o va a estar, que está en Cristo, es una ¿qué? ¿Notaron el verbo en qué tiempo está? ¿Presente, futuro o pasado? Presente, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Mis queridos hermanos, nosotros como seres humanos no estamos llamados a llegar a ser o querer llegar a ser un doctor, querer llegar a ser un maestro, querer llegar a ser... No, usted y yo somos nuevas criaturas. Tenemos que entender eso. ¿Por qué te vistes diferente? ¿Por qué comes diferente? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué predicas diferente? Porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No es porque quiero llegar a ser, es porque lo que Cristo Jesús está haciendo en mi vida. Vamos a la Biblia. Somos nueva criatura y cuando somos nueva criatura, algo sucede en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Cuando usted lo tenga, diga amén, por favor. No voy a leer todos los libros, no se preocupen. Nada más esos dos. Primera de Juan, capítulo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué cosa? La ley. La gran mayoría de las iglesias predica que no hay que obedecer la ley porque la ley fue clavada ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Es eso verdad o mentira? Es totalmente mentira. Bajo la luz de la doctrina del santuario, la ley no está en la cruz, la ley ni está en el altar del holocausto, la ley está en el lugar santísimo. Por eso se tiene que predicar y vivir hoy. A partir de 1844 tenemos que darle más énfasis a este mensaje. Dice, todo aquel que comete pecado. Y hermanos, ¿quién de nosotros no está en pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Verso 6. Todo aquel que permanece en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué cosa dice la Biblia? No peca. Todo el que permanece en Cristo, ¿qué cosa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o reformado, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Hermanos, entendamos el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, no dice ahí que va a nacer o que nació, que es, hermana Flor, que es nacido de Dios, que es reformado nuevamente a la imagen de Dios, no practica el pecado. De tal manera que todo aquel que está siguiendo o practicando el pecado necesita hacer una reforma en su corazón. ¿Me equivoqué? No necesita hacer una reforma, no. Debe dejar o permitir que el Espíritu Santo haga una reforma en él para que la persona sea un reformador. Amén. ¿Usted ha luchado por dejar el pan? ¿Le gusta el pan? ¿A cuánto le gusta el pan? Muy bien. Tenemos 1, 2, 3 personas sinceras. A todos nos gusta el pan, hermanos. ¿Cómo que a nadie le gusta el pan ahora? El pan, a otras personas les gusta la carne, a mí no. Eso sí no. El café, la leche, los huevos, todo eso. Y lo ha intentado, hermano, dejar y no ha podido. ¿Lo ha intentado y no ha podido? ¿Ha querido y no ha podido? ¿Sí? ¿Usted ha intentado jamás hablar mal de alguien y no ha podido? Porque en la primera oportunidad que hay, es tan sabroso hablar mal de otra persona. Ay, ay, ay. Por eso siempre predico, si como se chismea, se predicara, el Señor ya hubiese venido. Hermanos, cuando esté la cosquillita ahí de querer hablar de una persona, muérdase la lengua. Písese un dedo, ya vamos a saber qué es lo que le está pasando.
¿Usted ha batallado con eso? Bueno, mi querido hermano, ¿y no ha podido? ¿Ha querido guardar la ley y no ha podido? ¿Ha querido guardar el sábado bien y no ha podido? ¿Ha querido tratar bien a su esposa, bien a su esposo, bien a sus hijos, bien a sus hermanos de iglesia, bien a sus vecinos y no ha podido? Le voy a decir la razón por la que no ha podido. Porque todavía usted no es una nueva criatura. Oh, no prediquen así porque se van a asustar y se van a ir. Mis queridos hermanos, a Dios no le interesan los números. A Dios le interesa la calidad de persona. A Dios le interesa una entrega total. A Dios le interesa un ejército de valientes. Recordemos a Nicodemos, 32,000. Pregúntales cuántos tienen miedo. 22,000 se fueron a su casa. Quedaron nada más 10,000. Pregúntales cuántos quieren la reforma pro salud. Nada más quedaron 300. A Gedeón, ¿a quién dije? Bueno, Nicodemo también está en la Biblia, pero no fue a Nicodemo. Fue a Gedeón, mis queridos hermanos. 300 nada más. Y con esos 300 Dios venció. Mis queridos hermanos, miren cuántos sabemos aquí. Somos más o menos 60, 70 personas. Con este número Dios puede ser vencedor. ¿Qué dicen ustedes? Dios no necesita cantidades. Dios necesita entrega. Dios necesita gente valiente, dispuesta a estar trabajando para su servicio. ¿Por qué razón no hemos podido hablar mal o dejar de hablar mal de la persona o dejar de comer esto o no hemos podido guardar la ley? ¿Por qué razón? Palabras de vida del Gran Maestro dice la clave o nos da la clave para poder hacerlo. ¿Listos? Van a ustedes y los que quieran escribirlo. Está en Palabras de vida del Gran Maestro. Y voy a ver si encuentro esa cita. Ya la traía preparada por acá. Aquí está. Hermanos, les voy a compartir el secreto. ¿Usted trae este? Página 342. Ahí está, en el segundo párrafo. Dice de la siguiente manera, hermanos, si usted quiere ser un vencedor, escuche esto, lo que se necesita para poder ser vencedor. No se necesita ser teólogo para poder ser vencedor, ni maestro, ni dentista o lo que sea. Fíjese bien, página 342. La santificación del alma por la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. Para que podamos caminar en santidad, es necesario que la naturaleza divina de Cristo sea implantada en nuestro corazón. De lo contrario, somos incapaces de satisfacer los deseos y los planes de Dios. Si quedó claro eso, diga amén. Creo que no quedó claro. ¿Lo vuelvo a repetir? Como seres humanos no podemos vencer al pecado. Como seres humanos no podemos dejar de hablar de la hermana Flor. Se le están quemando las tortillas. No podemos dejar de hablar de la hermana Chío. Ay, ¿qué va a decir? Va a decir la hermana. No voy a decir nada, hermano. No podemos, hermanos, solos no podemos. Pero en Cristo Jesús todo es posible. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Casi todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza, mi querido hermano. Puedo dejar la carne en Cristo. Puedo dejar de hablar de una persona en Cristo. Puedo ser una nueva criatura en Cristo. Solos no podemos. San Juan 15:5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Se necesita que en nuestra vida sea implantada la naturaleza divina. Oh sí, pero necesito más que el espíritu de profecía. Porque quizás alguien entre nosotros dice, no, a mí pura Biblia. Hermano, si usted está pensando aquí así, está muy mal, porque esto que está aquí no es nada más consejos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, esto es palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mismo espíritu que inspiró a Juan, a Pedro, a todos ellos, inspiró también a la hermana Helena G. de White. Por lo tanto, esto es palabra de Dios. Vamos a Ezequiel, para que ustedes vean que no, lo que está escrito ahí nada más está ahí, también está en la Biblia. Ezequiel, capítulo número 36. Ezequiel capítulo número 36. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios en el versículo 27. El Señor dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? El Señor va a poner su espíritu dentro de nosotros, que es la naturaleza que debe ser implantada en nosotros. ¿Quedó claro? Amén. Dice, voy a poner dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos
y los pongáis por obra. Por eso cuando el Espíritu Santo, hermanos, está obrando en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad, el hacer obra misionera es lo más maravilloso. El hablar bien de mi prójimo es lo más maravilloso. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente, viene, mi querida hermana, alguien a hablar mal de usted y usted no le responde de la misma manera. Usted le muestra la otra cara y le muestra que dentro de usted está morando el Espíritu Santo. Cuando alguien venga con chismes a usted, recuerde, la persona que viene con chismes a usted es la misma persona que va a llevar chismes de usted para la otra persona. Cuando venga una persona a decir chisme, usted y yo debemos de decirle, momento, yo no soy ningún basurero para recibir basura. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y solo cosas santas son bienvenidas en este lugar. Si es que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo tome, sea implantado en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Vamos a estar gozosos en este lugar. Pero no nos va a llamar nada absolutamente lo del mundo. Las discotecas, el Facebook, ¿el qué? El Facebook, y tengo una tía que dice, pónganle menos atención al Face, a la cara no, pero al book sí, es decir, a la Biblia. El Señor quiere implantar en esta mañana el Espíritu Santo en su vida. Para que usted no llegue a ser, para que usted sea un verdadero cristiano. Para que usted y yo seamos verdaderos hijos de Dios. Evento de los últimos días, página 194. Deben producirse un revivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. Hermanos, ¿Satanás sabe esto? Satanás lo sabe, que se va a producir un revivamiento grande en la iglesia. ¿En qué iglesia? Un revivamiento grande en la iglesia. ¿En qué iglesia? ¿Nadie se atreve a decir? Tanto en la iglesia nominal como aquí. Un tremendo revivamiento. Pero escuchen bien lo que sigue diciendo. El revivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El revivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Porque inclusive entre nosotros hay gente que se duerme en los discursos. No están vivos espirituales. Cuando el Espíritu Santo mora, está ardiendo esa persona y quiere conocer más acerca de Dios. No está durmiendo. No está pensando a ver a qué hora se acaba porque ya tengo hambre. Ay, ay, ay. Los que se rieron. Sigue diciendo la palabra de Dios. La reforma significa una reorganización. Significa un cambio de ideas y teorías en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el revivamiento del Espíritu. El revivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse, deben unirse. Hermanos, escuchen bien lo que voy a decir, porque estamos a punto de que el revivamiento salga. Estamos a punto de ver cómo nuestras iglesias y todas las iglesias se van a llenar de mucha gente. Pónganse muy abusados. ¿Por qué? Porque Satanás sabe y conoce lo que viene. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer Satanás? ¿Qué creen ustedes que va a hacer Satanás? ¿Mande? Va a hacer una imitación de un revivamiento genuino y va a crear falsos, ¿qué cosa? Revivamiento, mi querido hermano. ¿Está preparado para eso? Porque aquellos van a ser muchísimos y usted unos cuantitos. ¿Está preparado para eso? ¿Cómo podemos distinguir, hermano, un revivamiento genuino de un revivamiento falso? ¿Dónde lo podemos distinguir? ¿En dónde está la clave? En una reforma. Correctamente. Todo reavivamiento que no conlleva una reforma es un falso reavivamiento. ¿Se entendió? Amén. Oh, que están llegando, miles se están bautizando sin ninguna reforma, siguen comiendo carne, siguen tomando Coca-Cola, siguen vistiéndose como quieren, no hay reforma, pero mira, se está llenando y miles van a salir, incluso, no miles de aquí porque no somos miles, pero tal vez algunos, tristemente, son muchos allá, es fuerte la presión, vámonos para allá porque más vale estar en la bola que ser dejado fuera. No, mi querido hermano, espero en Dios que no sea así, espero en Dios que no sea así. Aquí debe haber un revivamiento, pero también acompañado de ¿qué? De una reforma. Nosotros necesitamos ser nuevas
criaturas en Cristo Jesús. Si eso quedó claro, dígame por favor. Todo eso está pasando. ¿Me permiten leer otra cita de aquí? ¿No? Muy bien. Página Joya de los Testimonios, tomo 2. Tremendo libro. Quien no lo tenga, consígalo ahora que todavía se puede. Joya de los Testimonios, tomo 2. Página 371. Página 371. Fíjese bien. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. Es necesario despertar a los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo, la proximidad del día en que terminará el tiempo de prueba de los hombres. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente y en forma descollante el mensaje para este tiempo. El tercer ángel ha de ir con gran poder. Nadie ignore esta obra ni la trate como si tuviera poca importancia. La luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es verdadera. ¿Y cuándo se debe estar predicando? Ahora. No hay que hacerle caso a los ministros que dicen, no es tiempo todavía de predicar eso, todavía no es tiempo. ¿Y cuándo va a ser el tiempo? Los mensajes de los tres ángeles en la página 156 ahora. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí aceptan esos mensajes? Amén. No, con ese amén no. ¿Cuántos hermanos queremos recibir esos mensajes como luz de parte de Dios? Amén. Dice aquí, los tres ángeles representan a aquellos que aceptan esos mensajes y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Oh, mi querido hermano, ahora prepárese por lo que voy a leer. ¿Listos? Ponga mucha atención. Gracias por el amén. Si en todo el discurso no ha puesto atención, por favor, si alguien le está hablando, escuche lo que voy a leer, hermano, porque es bien importante en relación a la reforma y la nueva creación y lo que está pasando ahorita. Fíjese bien, página 162, Joya de los Testimonios, para que no digan, Rodolfo Pereda dijo, no, por eso me gusta leerlo. Algunos de nuestros hermanos dirigentes, escuchen bien, hermanos, algunos de nuestros hermanos dirigentes se inclinan a manifestar el espíritu que manifestó el apóstol Juan cuando dijo, en Lucas 9:49, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Qué hizo el apóstol Juan? Se lo prohibió porque no estaba con ellos. Fíjense lo que sigue diciendo aquí. ¿Qué está haciendo la organización cuando nos escucha predicar a nosotros? No los escuchen porque no son de nosotros. No los escuchen porque no están dentro de nosotros. ¿No es lo que están diciendo? Pues aquí dice, los hermanos dirigentes, desde aquel entonces estaba pasando eso, y cita Lucas 9:49, porque desde los tiempos de Jesús pasaba eso. ¿Qué les contestó Jesús? No se los prohibáis. Pero hermano, más de alguno de nosotros en alguna ocasión va a ser callado y va a ser tildado como disidente. El verdadero disidente es Satanás, porque no se somete a Cristo. Nosotros no somos disidentes porque obedecemos a Dios. No somos disidentes. Pero dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para hacer la obra misionera, ¿tenemos que pedirle permiso a alguien? Aquí dice que no, absolutamente. Ahora escuchen bien, mis queridos hermanos, sigue diciendo, termino con esto. La organización, no los escuchen porque no son de la organización, fíjense bien. La organización y la disciplina son esenciales. Pero hay ahora gran peligro de apartarse de la sencillez del Evangelio en Cristo Jesús. Lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias y mucho más del poder de la verdadera piedad. Porque los discípulos del Señor no van a ser calificados en relación a su conocimiento, sino en relación a la relación y comunión que tengan con Dios. Hermanos, no sé cuántos de ustedes entendieron lo que acabo de leer. Para Dios es más importante que tengamos una buena relación con Él que pertenecer a una organización. ¿Sí lo notaron? No, creo que no todos lo notaron. ¿Es clara la palabra de Dios? Oh, hay muchos hermanos sufriendo, me borraron de la organización. ¿Por qué? ¿Por ser adúltero? Bueno está.
Me borraron de la organización, ¿por qué? Porque se mete en lo ajeno, bueno está, merecido lo tiene. Me borraron del libro de la vida, de la vida no pueden, de la vida del libro de la iglesia, ¿por qué? Porque sigo comiendo, no lo van a borrar. ¿Por qué no lo van a borrar del libro de la iglesia si usted toma Coca-Cola y come carne? Porque los mismos dirigentes hacen lo mismo. Oh, mi querido hermano, necesitamos hoy por hoy que el Espíritu Santo sea implantado en nuestra vida. Necesitamos eso. Es nuestra única garantía. ¿Por qué razón? Les explico en 2 minutitos nada más y nos vamos. La justicia de Dios se manifiesta de 2 maneras. La justicia imputada, que es cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, quedamos limpios del pecado, iniciamos nuevos delante de Dios. A partir de ese momento, Dios nos tiene que poner su justicia impartida, que es la que nos capacita y ser idóneos para estar en el reino de los cielos. Qué maravilloso Dios tenemos. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo y seguirlo. Es todo. No es cierto lo que dicen denominaciones ahí. Yo no me hago adventista porque ahí te exigen que debes de comer carne. Te exigen que debes guardar el sábado. Te exigen que debes guardar la ley. No. Lo único que tenemos que hacer es el llamado de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, el Señor Jesucristo dice, voy a entrar con Él y voy a cenar con Él porque quiero tener una relación con Él. Recuerden, el propósito de nuestra creación es que Cristo Jesús quiera habitar en nosotros. Para que seamos nuevas criaturas. Nuestras obras no nos hacen nuevas criaturas, no. Es el hecho de que somos nuevas criaturas que nuestras obras cambian. ¿Verdad? Todo cambia. No hacemos para agarrar el favor de Dios, no. Dios nos ha ganado. Somos de Dios. Por lo tanto, ya no hago esto. Es Cristo obrando en nosotros. Mis queridos hermanos, visitas, sobre todo visitas porque los que están aquí ya han escuchado los mensajes. No perdamos el tiempo escuchando cosas que no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Vivamos a la altura que Cristo Jesús está pidiendo en su palabra. El tiempo de gracia se está terminando. No podemos seguir jugando al cristianismo. Por lo tanto, hermano, si hoy escuchas la voz de Dios llamando a tu corazón a ser una persona diferente, escúchalo y ven al Señor Jesucristo.